háblanos. Habla a mi hogar, habla a mi familia, habla a mis hijos, habla a mis finanzas, habla a mi salud, habla a mi cuerpo, Señor. Habla, Señor, a mi iglesia, Señor. Háblanos en este día. En el nombre precioso de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gracias te damos, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Está contento porque está en la casa del Señor en este día, amén. Porque da el aplauso fuerte al Señor, amén. Gracias a los que estamos aquí, pudimos llegar, y todos aquellos que están viendo también por ahí en sus casas, en sus hogares, por medio de en líneas. Sea bienvenido a la casa del Señor. Es un gozo, un placer, un privilegio poder adorar al Señor en este día, amén. Vamos a entrar a la palabra. Estoy entusiasmado de poder compartir esta palabra. Hoy iniciamos una nueva serie que se llama Campos, Cuevas y Desiertos, amén. Campos, cuevas y desiertos, amén. Y quiero que abras tu Biblia ahí en Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Y luego, una vez que leamos esta primera porción, mantén tu Biblia abierta ahí, porque voy a compartir entre ese capítulo y el capítulo 17. Si usted está quizás preguntando por qué el tema campos, cuevas y desiertos, es porque cuando estaba estudiando la vida de David, me daba cuenta que hubo varias etapas de formación en su vida. No es que solamente pasamos una temporada. It's not we only have one season, pero tenemos temporadas en el Señor. We have seasons in God. Y cada temporada trae su propósito. Cada temporada trae, it has its purpose. Cada temporada tiene su motivo y su razón de ser. Y si nosotros estamos alertas y abiertos y receptibles a lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas durante esos tiempos donde quizás te has encontrado en un campo en tu vida, te has encontrado ahí hablando espiritualmente en una cueva o un desierto, Dios tiene un propósito. Hay tiempos de formación para nosotros en nuestro caminar con el Señor, y cada uno de ellos tiene el propósito de llevarlos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, amén. Entonces quiero hablarte de las diferentes etapas que David en la Biblia enfrentó en su vida, porque en una ocasión se encontró en un campo iniciando su vida. De ahí surgió su llamado. En otro tiempo se encontró en una cueva, y en otro tiempo se encontró en un desierto. Y todos esos momentos y esas temporadas y esos lugares fueron tiempos de formación para lo que él llegó a ser, amén. Y es importante que entendamos esto. Ve conmigo a Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 10. Y si pueden cerrar las puertas de atrás, una vez que ya hayan entrado la mayoría, pueden cerrar las puertas, ¿verdad? Para que no se salga todo el aire tampoco. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 10, ¿lo tiene? Dice: y hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Leamos los próximos 4 versículos. Y el espíritu de Jehová, aquí hay una transición entre el momento que David es ungido y el momento que presentan la situación que estaba enfrentando el rey en ese entonces, que era Saúl. Leamos el 14, dice: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y lo atormentaba en espíritu malo de parte de Jehová.
Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios le atormenta. Y quiero aclarar ahí, no es que Dios estaba trayendo el malo espíritu, sino estaba permitiendo que el espíritu lo atormentaba. Estamos hablando de la voluntad permisible de Dios. El versículo 16: digo pues, nuestro Señor, a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. El último versículo dice, que vamos a leer ahorita por este momento, el 17 dice: y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráedmelo. Dios bendiga su palabra. Puede tomar su asiento. Le invito que no se distraiga. No voy a tardar mucho, Mike. I'm not going to be long, so para que estén listos. Pero quiero compartirte de las temporadas de formación. Quiero hablarte de que hay temporadas en nuestras vidas que todo cristiano tiene que pasar. Hay campos en nuestras vidas que tenemos que estar por un tiempo. Hay momentos que tenemos que huir a la cueva y hay momentos que tenemos que cruzar un desierto. Y todos los áreas de nuestras vidas tienen un propósito en el Señor. Nada se pierde en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nada se pierde en Dios. Dios siempre tiene un porqué de lo que está haciendo en nuestras vidas. Él sabe, Él es el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Entonces Él está escribiendo y ya escribió lo que nosotros tenemos que hacer, pero es necesario que nosotros pasemos por estos tiempos en nuestras vidas, porque hay algo que Dios siempre está formando. Él es el alfarero, amén. Él siempre está moldeando nuestras vidas. Él siempre está haciendo algo mejor de nosotros. Dice la Biblia que el que empezó la obra en nosotros la perfeccionará. En otras palabras, Él siempre está trabajando. ¿Cuántos dicen amén? Él siempre está obrando porque quiere. ¿Por qué? Porque quiere que usted y yo vayamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, que nuestra vida siga mejorando, primeramente espiritual y sobre todo espiritualmente. Pero también quiere, lo que hablamos la semana pasada, que cumplamos el llamado que ya ha sido puesto en nosotros. Cuando yo veo la historia que leímos ahorita, estos versículos, encuentro varias verdades. La primera verdad que encuentro, hermano, es que Dios está siempre mirando las cosas. Y Él había visto a un joven en un campo que estaba apacentando las ovejas de su padre. Los ojos de Dios no se habían apartado de David. No se había apartado de él, y Dios estaba mirando lo que estaba sucediendo en su vida. Él estaba viendo lo que David estaba llevando a cabo ahí en esos tiempos oscuros, esas noches frías, esos tiempos de soledad. Jesús estaba mirando la vida de David, y llegó el tiempo en que Dios, ¿verdad?, lo trae para ungirlo delante de sus hermanos. Y me gusta porque yo creo, ¿verdad? Eso es simplemente yo, que ahí es donde se cumple el Salmo 23, donde dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Amén. En otras palabras, David dijo, el profeta: no nos sentaremos hasta que traigas aquel menor, aquel que no he visto, aquel que está allá guardado, escondido. Ese me lo puedes traer. Y lo trajeron a presentarlo delante del profeta. Y la palabra que nosotros conocemos y sabemos, porque lo que leímos es que el profeta lo unge y lo declara ungido y el próximo rey. Ahora sabemos que no fue instantáneamente que David salió de ahí, de ese momento de ungirlo, y fue y tomó su trono. Claro que no, sino que tuvo que haber procesos en su vida. Amén. Alguien diga procesos. Hay temporadas en nosotros que tenemos que pasar, y aunque él ya era el ungido, y aunque el llamado ya estaba dentro de él, tenía que pasar por temporadas. Era necesario que antes de que él llegara al palacio, pasara por el campo. Amén. Antes de que él llegara al palacio, tenía que pasar por la cueva. Antes de que llegara al palacio, él tenía que estar un tiempo en el desierto. Amén. Y esto es importante de entender, porque muchas veces vivimos en un tiempo donde queremos todo como Burger King, nuestra manera y de volada. Y no es así.
Always right away. Y las cosas de Dios no son a nuestra manera y de volada. Las cosas del Señor son serias y toman procesos, toman temporadas. Amén. Y si nosotros aprendemos a guardarnos y ser guiados por el Espíritu Santo, lo que dice la Biblia, lo que ojo no ha visto, lo que oído no ha oído, lo que no ha entrado a la mente del hombre es lo que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios en este día? Entonces tienes la seguridad de que Dios tiene algo preparado para ti. Y una vez que él fue ungido, vemos la transición donde los trasladamos al palacio de Saúl. Y Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu malo. Él estaba batallando, él estaba siendo sacudido por Satanás. Y él y las personas que estaban alrededor de él dicen: mira, tú necesitas un remedio, tú necesitas una solución, tú necesitas que algo suceda y algo cambie en tu vida. ¿Por qué no te traemos a alguien que toque más, que toque bien, que te ponga una música, una melodía para que pueda calmarse tu espíritu? Y él dijo: bueno, pues tráigame a alguien. Versículo 17. Y Saúl respondió a sus criados. ¿Qué les dijo? Esté conmigo ahí en el versículo porque vamos a desmenuzar un poquito. Dice: buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráemelo. Es interesante ver cuando alguien está en la carne o está siendo guiado por el Espíritu de Dios. La condición de Saúl estaba tan mal que él pensaba, fíjate bien, él pensaba que con música relajante y suave era suficiente para remover lo que lo estaba atormentando. Él quería un buen músico que solo supiera tocar. Tenemos que tener cuidado en buscar remedios que solo tratan con la superficie y no con la raíz. Si ves eso, él está buscando, dice: ¿sabes qué? Tráeme a alguien que toque bien para que me ponga un poco de música y así me pueda relajar. Pero yo quiero decirte, hermano, que lo que Saúl estaba atormentándolo no podía salir con un buen músico. Puede salir con un ungido de Jehová, pero no con un buen músico. Amén. Yo quiero que entiendas, hermano, que tengamos cuidado de buscar remedios que solo tratan o solo traen alivio momentáneo, pero no cambian la situación. Él quería algo que lo calmara su espíritu, pero lo que él necesitaba era algo que lo transformara. Hay cosas que solo la unción puede tratar. Saúl quería un buen músico con talento, pero Dios no busca buenos músicos para cosas espirituales. Dios unge músicos para talentos, para que tengan poder y operen bajo la unción. Déjame le hablo un poco a los músicos y los talentos y las personas que tenemos trabajando aquí en la iglesia. Let me speak to you for a minute, you young people, musicians and talented, that God has raised you in this place, que Dios te ha levantado en este lugar. En el campo de la formación, Dios no quiere tomar tu talento, Él quiere tomar tu talento y ungirlo con su Espíritu Santo. Quiere establecer su unción sobre tu vida para que el talento se convierta en una arma espiritual. Las iglesias están llenas de gente talentosa. Las iglesias están llenas de gentes con habilidades. La iglesia está llena de mucha gente que sabe cantar y tocar bien. Pero Dios no necesita más talentos. Él necesita ungidos, amén. Él necesita personas que saben cambiar y transformar los corazones, que cuando tocan la música no solamente están haciendo ruido, sino están levantando una adoración que cambia y transforma la atmósfera en ese lugar. Y necesitamos nosotros entender y cómo llega uno ahí, porque tiene que pasar por el campo de formación. ¿Cómo llega uno a ser el ungido de Jehová? Que no solamente es alguien que tiene una habilidad o un talento o está capacitado, sino es una persona que puede transformar la atmósfera el momento que entra en el hogar. ¿Cómo? Atravesando los campos, las cuevas y los desiertos de formación. Es interesante ver cómo Dios trata con nosotros. El hombre carnal dice: tráeme un músico talentoso. El hombre en el espíritu dice: tráeme a alguien que tiene unción. El hombre carnal dice: ¿sabes qué?
voy a tratar este asunto, vamos a hacer esto, lo otro. El hombre espiritual dice, vamos a doblar rodillas y vamos a buscar la presencia de Dios. El hombre carnal dice, déjame trato con esto sobre la superficie. Y el hombre espiritual dice, hay algo que tiene que cambiar dentro de mí. Y es lo que estaba pasando aquí. Pero tú no llegas a ese momento hasta que tú pases por un campo de formación. ¿Cuál es el problema? Dice, pastor, bueno, tú dices que todos pasamos por tiempos de formación. Sí, pero a algunos les gusta salirse muy apresuradamente. Algunos se salen del tiempo, no quieren pasar por el desierto, no quieren entrar a la cueva, no quieren estar en el campo. Quieren apresurar las cosas. Y hay cosas que no se pueden moldear en el hacer. Hay cosas que se tienen que moldear en el campo. Miren lo que dice el versículo 18. Dice, entonces, después de que Saúl le dice, tráeme alguno que toque bien. Dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a uno, un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, check, que es valiente, check, que es vigoroso, check, y hombre de guerra, check, prudente en sus palabras, check, y luego dice, dice, y es hermoso, check, pero ¿qué dice al último? Pero sobre todo Jehová está con él. ¿Sí está entendiendo? Escucha, hay muchos que saben, hay muchos que son valientes, hay muchos que son vigorosos, hay muchos que saben pelear, hay muchos que saben hablar, hay muchos hermosas y hermosos, pero lo que separa a todos ellos de los demás es cuando tienes la presencia de Dios a tu lado. Cuando la presencia de Dios está en ti, eso te separa de los demás. David era todas esas cosas, pero sobre todo dice la Biblia, Jehová estaba con él. I don't know if you're getting what I'm talking about today. No sé si estás entendiendo lo que estoy diciendo. Pero más que tener las habilidades y las capacidades, tenemos que estar seguros si Dios está conmigo. Tarde que temprano puedes tener todo, pero si Cristo no está contigo, ¿qué importa lo que tengas? Por eso es importante que pasemos tiempo en el campo de la formación, porque es ahí donde por primera vez o es ahí donde nos damos cuenta cómo está nuestra relación con Dios. Lo que David encontró en el campo no fue hermosura. La Biblia dice que era hermoso, pero no encontró hermosura en el campo. Encontró gracia. Es la gracia que nos hace hermosos. David no encontró valentía en el campo, él encontró fe en Cristo, y es la fe en Cristo que nos hace valientes. David no aprendió a ser guerrero en el campo, sino aprendió a confiar en Dios, y fue la confianza en Dios que lo hizo un guerrero. David no aprendió en el campo a hablar, más bien aprendió a escuchar, y fue escuchar la voz de Dios que lo enseñó a poder hablar. En el campo encontró una relación. ¿Con quién? Con Dios. Por eso no podemos brincarnos del campo. Por eso no podemos brincarnos del campo. ¿Sabe? Porque cuando nos brincamos del campo comenzamos a obrar y operar bajo nuestros propios recursos, nuestras propias habilidades, nuestro propio saber, nuestro propio entendimiento, nuestra propia prudencia. Y nunca aprendemos a cómo caminar con Dios en el campo. El campo es solo, el campo es triste, el campo es frío, es oscuro, es temeroso, pero es donde se forman los matagigantes. Es donde se forman los hombres conforme el corazón de Dios,
Quiero hablar con alguien que no tiene miedo de pasar por el campo por un tiempo. Quiero hablar con alguien que no tiene pena de cuidar ovejas, de ensuciarse un poco, de apestar un poco por un tiempo, de trabajar duro por un poco. Antes de recibir el lugar, tienes que pasar por el campo. Mira lo que dice el versículo 19. Dice: y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Envíame al que está en el campo. Sí, ahí con las ovejas. Sí, ahí en el campo con los animales. Sí, ahí el que está día y noche, esté frío o caliente. Ahí el que está ahí en momentos oscuros, donde no hay posición, donde no hay nombre, donde no hay multitudes. Ahí en la soledad, luchando por su propia verdad, su propia realidad. Ahí donde se encuentra en el campo, donde estás luchando con tus propias inseguridades, con tus propias emociones, con tus propios caracteres. Ahí es en el campo donde tenemos que estar un tiempo. Fue del campo que David es llamado a la mesa. Fue del campo que es llamado a ser ungido. Y fue del campo que es llamado a ser rey. Tenemos que aprender a estar en el campo primero. Muchas veces queremos abortar el campo, rechazar los malos tiempos, rechazar aquellos procesos que nos deben de ayudar a madurar. Las cosas que tú has pasado eran con propósito. A Dios no se le pierde nada. Dios aprovecha todo cuando tú y yo entendemos que lo que yo paso en esta vida tiene un propósito mayor. No lo entiendo, pero es necesario que yo pase tiempo en el campo. Si he de proceder, si he de ganar, si he de seguir adelante, tengo que estar un tiempo en el campo. No puedo abortar esos momentos desagradables, no puedo abortar esos momentos oscuros, no puedo abortar esos momentos tristes donde tenemos que pelear con todo lo que tenemos. Pero es ahí donde se forma el próximo nivel donde vamos a ir. Fue del campo donde Él es llamado a ser rey. Entendamos algo. ¿Qué estaba haciendo David en el campo? ¿Qué estaba haciendo David en el campo? Cuidando ovejas. Sus ovejas. Sus ovejas cuidaba. Was he caring for his sheep? La de su padre. Tienes que entender por qué el propósito del campo. ¿Qué estaba haciendo David en el campo? Estaba cuidando ovejas. ¿Sabe lo que estaba haciendo David? Estaba cuidando lo que no era de él. Estaba atendiendo las ovejas de su padre. Dios no te puede poner algo si no sabes cuidar lo que no es tuyo. Cuando Dios pone algo en tus manos que no es tuyo, es una forma de Él llevarte por el campo. Déjame ver si sabes cuidar lo que no es tuyo. Déjame ver si sabes cuidar lo que a ti no te costó. Déjame ver si sabes cuidar lo que tú no tuviste que pagar. Déjame ver si lo sabes cuidar. Y si sabes cuidar eso, entonces yo te puedo poner algo en tus manos que es tuyo. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba cuidando lo que no era de él. En el campo de formación, Dios siempre quiere ver cómo cuidamos y trabajamos lo que no es nuestro. Cuando veo la vida de Moisés, cuidaba ¿quién? Las ovejas de quién? De su suegro Jetro. Y fue en el cuidado de esas ovejas que no eran de él que Dios le aparece en una zarza ardiente para llamarle a lo suyo. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Cuando pasó Elías por ahí, estaba en el campo de su padre, arriando la tierra que no era de él, sino de su padre. Y fue ahí donde él recibe el manto para hacer lo doble que hizo Elías.
En el campo. En el campo es donde aprendemos a amar a Dios, aprendemos a amar la obra, aprendemos a amar el llamado, aprendemos a amar las cosas. En el campo. Es en el campo donde aprendemos la obediencia. Es en el campo donde aprendemos sometimiento a la autoridad. Es en el campo donde aprendemos servicio. Es en el campo donde aprendemos a honrar nuestro lugar, aun cuando sabemos que hemos nacido para más. Pero honras el lugar que te encuentras, honras la posición que tienes. Aun cuando tu corazón está palpitando diciendo, yo sé que Dios tiene más para mí, el Señor dice, sí lo tengo, pero honra ese lugar primero. Entonces puedes escalar a otras cosas. Mira, ve conmigo ahí en 1 de Samuel 17:17. La Biblia dice que estando David en el campo, Dios, su padre Isaí le llama para llevar una despensa a sus hermanos que estaban enfrente allá peleando contra el ejército filisteo. Y la Biblia nos dice que mientras el pueblo de Israel estaba siendo afrentado, no solamente por los filisteos, sino por un gigante Goliat, Isaí manda a su hijo David y dice, ¿sabes qué? Necesito que le des una vuelta a tus hermanos allá. Quiero que vayas a ver cómo están. Llévales unos quesos y unos panes y asegúrate que están bien. Y es donde llegamos ahí a 1 de Samuel 17:17. Dice, y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y 10 panes, y llévale pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. ¿Está conmigo? 19:20 dice, y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Y se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí que le había mandado. Quiero comenzar a terminar aquí. Y llegó al campamento cuando el ejército salió en orden de batalla y daba el grito de combate. ¿Qué hizo David? Obedeció a su padre. Obedeció a su padre. Hay bendición en la obediencia. Hay bendición en la obediencia. Cuando aprecias el campo de la formación, cuando aprendes a vivir dentro de la temporada en que estás, escúchame bien con esto, y eres obediente en el campo, el día que menos piensas, donde tú pensabas que ibas a repartir quesos y panes, Dios te está llevando en camino a exhibir su gloria a través de tu vida. Donde lo que viviste en la soledad en el campo, sin ninguna audiencia, Dios te está preparando para exhibirte delante de tus enemigos. Pero empieza en el campo y empieza en la obediencia. Si aprendes a repartir quesos y panes en obediencia, puedes vencer a gigantes en el espíritu. Si aprendes a repartir quesos y panes en obediencia, puedes ser llamado al palacio. Si aprendes a repartir quesos y panes y tratar con ovejas y trabajar en el campo y aguantarte ahí mientras Dios está formando, entonces estás apto para recibir la unción de Dios sobre tu vida. Pero no antes.
no antes que estés dispuesto a estar en el campo por un tiempo. Dice la Biblia que llegó David ahí y después de un momento de discusión con su hermano y todo lo que pasó en ese momento, pide hablar con el rey y lo llevan al rey porque se levantó un celo. Se encontró con su causa, se encontró con su porqué. Su destino se había preparado para él a recibirlo en ese lugar, en ese momento. Y dice la Biblia que lo llevaron con el rey. Mira lo que dice en el versículo 32 del capítulo 17 donde estamos leyendo. Y dijo David: no desmaye el corazón de ninguno a causa del rey. David diciéndole a Saúl: tu siervo, hablando de Goliat, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas. He had to share his resume. Tuvo que tener que compartir su currículo con el rey. Yo sé que tú no me conoces, rey, pero déjame decirte lo que ha sucedido en el campo. Déjame decirte lo que sucedió allá donde nadie me conocía. Déjame te digo lo que sucedió allá donde estaba yo en la soledad. Allá donde para nadie yo daba 2, 3 pesos. Allá donde yo me aguanté, luchando con todo mi ser. Déjame te digo, ¿y qué le dice? Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y se levantaba contra mí y yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército de Dios viviente. Vengo a decirte en este día: no desprecies los campos, ni las cuevas, ni los desiertos de tu vida. Son tus lugares de formación. Dios está formando algo en ti, como había estado formando algo en David. Cada gloria requiere una historia. Escucha, cada gloria requiere una historia. Todos quieren la gloria, pero no quieren pasar por la historia. Todos quieren la gloria, pero no todos quieren estar en el campo. David tenía un currículum historial y ahora era el tiempo de aplicar lo que en el campo se formó. Tu tiempo va a llegar, o quizás está aquí ya los estás viviendo. Y todo lo que hayas pasado, todo lo que supiste aguantar y esperar en el Señor y confiar en el Señor y decirle: Señor, no puedo más, pero me voy a aguantar y me voy a luchar y voy a seguir. Hermano, quiero decirte que no se va a desaprovechar. No se va a desaprovechar. Nada de lo que has pasado será en vano. Dios va a aprovechar todo lo que vivas en el campo de formación. Ninguna experiencia se va a perder. Ojo, pero solo las cosas que pasaste bajo la voluntad de Dios. Solo las cosas que tú dijiste: Señor, ok, voy a esperar en ti.
no es voy a esperar en ti y voy a vivir como me da la gana. Eso no es el campo. El campo es voy a esperar en ti, pero me someto a tu voluntad. El campo es voy a esperar en ti, pero voy a ser obediente. El campo es voy a someter en ti, pero voy a aprender a servir. El campo es voy a esperar en ti, Señor, pero hágase en mí tu voluntad. Ese es el campo. Ese es el campo. El campo no es voy a esperar en ti, pero vivo alejado de ti. Ese no es el campo. El campo es, Señor, lo que tú quieras. Tenemos que aprender a pasar por el campo. Ponte de pie en este día. Te adoramos, Señor. Yo no sé cómo se ve tu campo, yo no sé cuál es lo que tú estás luchando, batallando, pero lo primero que quiero que hagas es que le preguntes a Dios: Señor, ¿estoy en el campo que tú quieres que esté? Es lo primero. Estoy en el campo que estoy ahorita en mi vida personal, lo que está pasando, lo que está sucediendo, y solamente usted sabe lo que usted está, con lo que usted lucha, con lo que usted batalla. Pero usted lo primero que tiene que hacer, hermano, es decirle: Señor, este es el campo donde tú quieres formarme. Y si es el campo donde formación, entonces dile: Señor, entonces aquí voy a estar hasta que tú me llames a la mesa. Aquí voy a estar, Señor, hasta que tú me llames al palacio. Aquí voy a estar, Señor, hasta que tú me llames a matar gigantes. Si ese es el campo. Y si no es el campo donde Dios va a formar y sacar lo mejor de ti, entonces dile: Señor, ponme en el campo que tengo que estar, donde tú vas a recibir la más gloria posible en mi vida. Quiero estar en el campo correcto para lo que vas a formar en mí. Déjeme orar por usted. Padre, te doy gracias, Señor, en este día, Señor, por cada uno de mis hermanos, no solamente los que están aquí en casa, Señor, sino a todos aquellos también están en sus hogares viendo en línea, Señor, Padre. Padre, que aprendamos a estar en el campo, Señor, porque tú estás formando nuestras vidas. Nada de lo que suceda en el campo, Señor, va a ser desaprovechado por ti, Señor. Todo tiene propósito. Me someto a tu voluntad, me someto a lo que tú quieres hacer en mi vida, Señor. Si este es el campo, Señor, que yo tengo que pasar, Señor, en mi vida, ahorita en estos momentos. Pero Padre, enséñame lo que yo tengo que aprender en este momento. No quiero pasar por el campo y no haber aprendido nada. No quiero pasar por luchas y pruebas y no haber mejorado. No quiero pasar por situaciones y aflicción y seguir la misma persona, Señor. No, Padre. Si ese es el campo, Señor, entonces moldea, forma lo que tú tienes que formar para llevarme al próximo nivel. Quiero graduarme de este campo, Señor. Quiero graduarme de este tiempo, de esta temporada en mi vida, Señor. Te pido por cada persona, Señor, que hagas lo mismo, Señor, Padre. Enséñanos lo que estás haciendo, Señor, y cómo estás formando. Que abras nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para ver, Señor, que tú estás trabajando y orquestando todo, Señor, para tu perfecta y santa voluntad, Señor. Y que estos tiempos, Señor, donde estoy en el campo, estos tiempos de soledad que me encuentro en veces, estos tiempos de aflicción, estos tiempos donde tengo que cuidar lo que no es mío, donde tengo que encontrar mi lugar, donde tengo que estar por un tiempo, que sean tiempo de formación, donde tú vas a hacer, Señor, para que cuando tú me llames a la mesa para ungirme, yo esté listo. Para que cuando tú me llames al palacio para dirigir, yo esté listo. Para que cuando tú me llames a enfrentar gigantes, yo esté listo. Pero enséñame cómo debo de estar ahorita en este campo en que me encuentro. Enséñame a orar, enséñame a buscar tu rostro, enséñame a leer tu palabra, enséñame a acercarte a ti.
en el campo, Señor. Es en el campo donde David declaró: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me confortará. Fue en el campo, Señor, donde Él declaró: Señor, unges mi cabeza con aceite, mis ojos están, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En el campo es donde aprendo estas cosas. Es en el campo donde aprendo a declarar que tú eres mi pastor y nada me faltará. Es en el campo donde yo aprendo a decir: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me fundirán aliento. Es en el campo donde aprendo estas cosas. Te pido que así sea con mis hermanos, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.